ustedes. Y quiero iniciar con Gabriela, que nos va a ayudar leyendo un versículo, porque el mensaje de hoy tiene que ver con los niños. Entonces, Gaby, compártanos ese versículo. Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Mateo 19:14. Gracias, Gabriela. Y sí, en eso se fundamenta el mensaje. Dice nuestro Señor Jesús: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Eso me lleva a recordar una historia que leí hace algún tiempo, no recuerdo dónde lo leí, pero hablaba de una población, de un pueblo donde llevaban 2 años sufriendo de sequía, no llovía, los cultivos pues ya se marchitaron, su quebrada, su único dispensario de agua, pues ya estaba secándose, estaban al borde de aguantar sed, pues sin agua ninguno podemos vivir. El pastor un día, el pastor de ese pueblo, lo que hizo fue decir: no, pero si tenemos a nuestro Dios, pues reunámonos, puso fecha, puso hora, reunámonos todos los del pueblo en la quebrada como un sitio simbólico y oremos a nuestro Señor para que Él nos bendiga con agua. Les aseguro que si nosotros nos reunimos todos y pedimos con fe, Dios nos va a bendecir con lluvia. Y así fue, se llegó el día, se llegó la hora, se reunieron todos en el pueblo, y entre la multitud ahí en el pueblo había una niña con una sombrilla roja que se abría paso entre las personas. Y las personas eran las 2, 3 de la tarde, un sol radiante, el cielo totalmente despejado, y murmuraban todas las personas. Y esta niña, pues, ¿qué hace con una sombrilla si evidentemente no va a llover? La niña se abrió paso hasta llegar al frente del pastor, se sentó, y el mismo pastor le pregunta: mi amor, ¿usted qué hace con una sombrilla, con este sol tan espléndido? ¿Usted qué hace con esa sombrilla? Y la niña le dice: pastor, usted nos dijo que viniéramos acá a orar por lluvia, y usted me prometió que si orábamos con lluvia, la promesa de mi Señor, la promesa de Dios es que nos va a bendecir con lluvia, y yo no sé ustedes, pero yo no me quiero mojar. Entonces, qué grande ese corazón de esa niña, y por eso el mensaje de hoy se titula Ser como niños, y es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesús para que nosotros dobleguemos nuestro corazón, saquemos el orgullo, saquemos el rencor, saquemos todas esas cosas que nos cargan y que no nos permiten ver su gracia, que no nos permiten ver la gracia de su Padre. Quiero compartir Mateo 18, del 1 al 4, y dice: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán al reino de los cielos. Fijémonos aquí que los discípulos estaban más afanados, más preocupados por la grandeza, por qué lugar pudiera ocupar yo como discípulo en ese reino de los cielos, por qué lugar de gloria, de honor pudieran ellos estar en el reino de los cielos. Y yo me pregunto el día de hoy, ¿por qué un discípulo está tan preocupado por un lugar en el cielo, si están justamente al lado del Rey? Es un lugar de privilegio, tal cual como lo estamos hoy en esta iglesia, en este mensaje. Todos tenemos hoy un lugar al lado de nuestro Señor Jesús, que ya está aquí con nosotros, y su Santo Espíritu también está aquí con nosotros. Muchas veces estamos tan preocupados por lo que vendrá que no disfrutamos lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Con su respuesta, Jesús nos deja claro que el reino de los cielos no se gana por cuán poderoso soy,
no se gana por cuánto dinero tengo en la cuenta, por cuánta autoridad tengo yo en el trabajo o en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, por si soy el predicador o no soy el predicador. El reino de los cielos no se gana por esa jerarquía, sino que nos dice el Señor Jesús: compórtese, dobleguen su corazón, hagan que su corazón se convierta como el corazón de un niño, háganse como niños. Uno pudiera pensar que Jesús tomó ese ejemplo solamente del niño para evadir la respuesta que le estaban haciendo los discípulos, porque le estaban preguntando qué lugar voy a ocupar en el reino de los cielos, o quiénes son o cuáles son los lugares de honor en el reino de los cielos, y nuestro Señor Jesús sale con una respuesta de que háganse como niños para ver la gloria de Dios. Pero no, les aseguro que definitivamente el mensaje, el significado es mucho más profundo de lo que nosotros podemos leer a simple vista, y vamos a explicarlo, a tratar de explicarlo en este mensaje. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿pero qué significa hacernos como niños? ¿Qué significa? ¿Qué nos mandó nuestro Señor Jesús? ¿Acaso debemos ser inmaduros? ¿Acaso debemos comportarnos como ellos? Y no, Él no nos dijo háganse niños, nos dijo háganse como niños. Su corazón debe volver a ser, su corazón y el mío debe volver a ser, debe volverse al corazón de un niño. Debemos ser como los niños. Pues ya les decía, no es un ejemplo tomado al azar de nuestro Señor Jesús, y por eso hoy les traigo 5 explicaciones o 5 actitudes que debe tomar nuestro corazón para convertirse al corazón de un niño. Y el primero que tengo para presentarles es: confía plenamente en su padre. Un niño confía plenamente en su padre. Yo le pregunto a André, le pregunto a Lisette, que tienen hijos, y a todos ustedes, a los que tenemos hijos, se ha preguntado si sus hijos están afanados por qué van a comer mañana, por qué van a beber mañana, dónde van a dormir, cuántas deudas tiene usted para pagar. ¿Ustedes creen que sus hijos están afanados por eso? ¿Ustedes creen que se preocupan si mañana usted como papá le va a dar de comer, si mañana usted lo va a acostar en una buena cama, bajo techo y demás? Yo les aseguro que las preocupaciones de ellos son jugar, ser felices. Esa es la preocupación de un niño. Por eso debemos confiar tal cual ese niño confía en nosotros. Él confía en que su papá le va a proveer de todo. Y él no está preguntando tampoco cómo lo va a hacer. Erika no le pregunta a Andrei: papá, ¿y mañana cómo vamos a comer? ¿De dónde va a sacar plata? No sé, en alguna situación que esté viviendo otra persona, pero si no tienes trabajo, ¿cómo me vas a dar de comer? En el caso del pastor Hamid, su esposa sí le preguntaba qué vamos a comer a las 12 del día, pero tenemos que volver a ese corazón de niños, a confiar plenamente en nuestro Padre, aún en medio de todas esas pruebas, pastor, aún en medio de todas esas pruebas que afrontamos, que tenemos que superar, querida iglesia, pues ahí siempre está el amor y la fidelidad de nuestro Padre para con nosotros. En mis juegos con Gabriela, con mi hija, ella se lanza a mis brazos. Entonces no tratemos tampoco de cuestionar a nuestro Padre, tal cual no lo hacen nuestros hijos con nosotros. Resulta que nosotros con Gabriela jugamos a que ella se lanza y yo la atrapo en mis brazos, y ella no está sacando cálculos, les aseguro que no, cálculos de tiempo, de velocidad, de modo, de lugar, de cómo la voy a atrapar. No, ella simplemente se tira desde un andén, desde una silla, y confía plenamente en que su papá no la va a dejar caer, en que su papá la va a abrazar y no la va a dejar golpear. Sabe en su corazón que yo, como padre, no la dejaré caer. Pues nosotros, y la invitación de este mensaje es a que hagamos lo mismo, a que nos lancemos a los brazos de nuestro Padre, a que nos lancemos a los brazos de nuestro Señor Jesús. Si yo, un padre lleno de defectos, no dejo caer a mi hija, ¿ustedes creen que nuestro Padre del cielo nos dejará caer? Hagámonos esas preguntas.
si escuchamos también en algún versículo que decía Jesús, o nos dice Jesús a través de su palabra, si ustedes, padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, pues cuánto más cosas buenas dará nuestro Padre, que es bueno, que es Padre de amor. Y alguien me dirá, si está pasando por alguna situación, ¿cómo me lanzo yo a los brazos de mi Padre? Si tal vez no tengo un trabajo, si tal vez estoy pasando por una enfermedad, si tengo un trabajo, tengo muchos problemas en ese trabajo, lo que gano no me alcanza, tengo muchas deudas y las deudas me esperan. ¿Cómo puedo estar tranquilo? ¿Cómo puede estar mi corazón en paz? Todo esto es porque nosotros lo estamos viendo como adultos, lo estamos viendo con la lógica humana y no con la lógica de nuestro Padre. Les quiero compartir Proverbios 3, del 5 al 6, y dice: confía en el Señor de todo corazón y no te fíes de tu propia inteligencia. Si seguimos nosotros cuestionando cómo lo hace Dios, cómo lo va a hacer, eso es imposible, entonces nos estamos fiando en nuestra propia inteligencia. Los invito a que nosotros siempre que le pidamos al Señor, lo pidamos siempre con la fe puesta en Él, con todo nuestro corazón, sabiendo de que Él es omnipotente, que Él lo puede todo. ¿Cómo no va a poder darle un trabajo a usted, mi Señor, aquel Señor que venció la muerte? ¿Usted cree que darle un trabajo es más difícil que resucitar? ¿Cómo no va a sanarlo a usted de la enfermedad? ¿Cuántas enfermedades no sanó mi Señor Jesús? ¿A cuántos ciegos les devolvió la vista? ¿A cuántos sordos les devolvió su oído? ¿A cuántos paralíticos los hizo caminar? ¿Y usted cree que su enfermedad no la puede curar Él? No veamos las obras y la misericordia de mi Señor con nuestra inteligencia. Mirémoslo con toda la gracia que Él tiene para nosotros. Los invito a que reflexionamos en la Biblia quién actúa con la fe de un niño. Yo creo que habrá muchas historias de todos los personajes de la Biblia, de todas las historias que leemos, de todas las personas que actuaron como un niño, pero hoy les traigo una que a mí me llama la atención, y la encontramos en Romanos 14, 18 al 21, y hablamos de Abraham. Dice: por la fe Abraham siguió esperando cuando ya no había esperanza, y se convirtió en padre de muchos pueblos. Esa es la fe de un niño que estaba en avanzada edad, su esposa era estéril, y Dios le prometió descendencia y le prometió ser el padre de las naciones. Y uno, si lo miramos con la lógica humana, pues como que no tiene sentido, ¿cierto? Como que, bueno, está ya avanzado en años, no, eso es imposible. Pero Dios hace posible todo lo que a nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestra lógica, es imposible. Entonces aprendamos a poner todo en las manos de Dios, que Él todo lo puede. La segunda actitud que tenemos en el corazón de un niño es la humildad, y es lo que nos hablaba ahorita el pastor. Por eso le digo que si vamos observando el mensaje, todo está relacionado con lo que nos compartía nuestro pastor Javi. Este segundo punto hace referencia a la humildad. Entonces estaba buscando un significado para la humildad, que es ser humilde. Y pues bueno, le apliqué inteligencia humana y me fui a la Real Academia de la Lengua Española, y ellos definen la humildad como una virtud. Dice: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Conocimiento de mis propias debilidades, conocimiento de mis propias limitaciones, hasta dónde puedo llegar yo, para qué soy débil yo. Entonces, como somos débiles para muchas cosas, como tenemos muchas limitaciones, es como queremos nosotros entender todas las obras que hace Dios en nosotros, con la inteligencia humana, creyendo que esas mismas debilidades que yo tengo
creyendo que esas mismas limitaciones que yo tengo las tiene nuestro Padre, y seguramente, seguro que Él no las tiene. Un niño depende completamente de su padre, y créanme que está feliz de hacerlo. O quien no quisiera volver a esa niñez y a depender de sus papás, a levantarse cuando quisieran, a jugar, a ser felices, a no tener ese estrés del trabajo, a no tener esos problemas en la casa o esos problemas con el vecino. ¿Quién no quisiera volver a ser un niño? Pero tenemos la oportunidad de volverlo a ser, entregando nuestro corazón, siendo humildes y teniendo a nuestro Dios, teniendo toda la confianza, toda la fe puesta en Él para descargar nuestro corazón. Todos esos problemas, yo a veces pienso que todos esos problemas no los inventamos nosotros, los adultos, realmente no los tenemos. Si confiamos y si tenemos un Padre tan poderoso, ¿por qué nos inventamos problemas? Un niño solo juega con otros niños sin importar ni siquiera las posiciones sociales. Yo he visto, los niños pobres juegan con los niños ricos y no le pregunta cuánto gana su papá o cuánto gana usted, ni siquiera tienen sueldo ellos, juegan entre ellos y no miran clases sociales. A veces nosotros de adultos tendemos a veces a ser clasistas, y es la invitación a que seamos como niños, no tengamos clases sociales. Si tenemos más bendición que otro, pues lo que decía ahorita Andrei, lo que decía el pastor Jamil, si tenemos más bendiciones que otros es precisamente para bendecir a esos otros que necesitan de esa bendición de nuestro Padre. Un niño no conoce de marcas ni etiquetas. Si usted le pregunta qué camiseta, de qué marca está vistiendo, pues él no le para bolas a eso, lo único que quiere es ponerse una camiseta. Puede ver la belleza en una flor, puede ver la belleza en una mariposa, puede ver la belleza en la naturaleza. Nosotros, con el tiempo, con todo el corre-corre, con todo el estrés, con todos los afanes, hemos perdido hasta eso, de ver la belleza y la perfección de Dios en los detalles, en lo más simple, en la naturaleza, en una mariposa, en un insecto. Con mi esposa, y mi esposa no me deja mentir, el año pasado creo, fuimos a un pueblo que se llama Fomeque o Baqui, que queda por allá por los lados de Callí, y fuimos a ver una laguna que nos dijeron que era bonita. Entonces dijimos, pues bueno, fuimos allá porque queríamos salir de Bogotá, del estrés y la bulla de acá, y fuimos a ese pueblo y dijeron, no, acá a 10 minutos hay una laguna hermosa, porque no van y la visitan, y nos fuimos a ver esa laguna. Y yo creo que yo volví a tener ese día el corazón de un niño. Mi esposa no me deja mentir, que le decía, si esto no es la perfección de Dios, es una laguna hermosísima. Los invito cuando puedan ir allá, no está muy lejos, y está bordeada enseguida por una montaña también imponente, con un verde, es como una montaña virgen, porque se ve verde esa montaña, pero está ahí enseguida después de la laguna. Es hermosísima. Tienen que ir a conocerla porque no sé cómo describirla. Y le decía yo a mi esposa, me sentía tan maravillado, me sentía tan bien en ese sitio. Decía, si esto no es la perfección de Dios, entonces, ¿qué lo es? Tenemos que volver ese corazón de nosotros al corazón de niños, a ver a Dios en cada pequeño detalle, a ver su majestuosidad en cada pequeño detalle. Un niño no necesita mucho para ser feliz. Nosotros los adultos nos hemos inventado que para ser feliz, algunos dicen o decimos, necesitamos dinero para ser feliz. Pero si como personas necesitáramos dinero, entonces todas estas personas famosas, futbolistas y todas esas personas adineradas, pues serían felices. Y si uno va a revisar sus vidas, no todos son felices. Tal vez algunos sí, pero no todos son felices. Entonces el dinero no nos da la felicidad, el dinero no compra pues la felicidad, y eso lo entiende el corazón de un niño. Volvamos nuestro corazón a ese corazón puro. Un niño no compite con nadie, un niño no está mirando si yo soy el jefe o si yo soy, me dice Andrei siempre por tomarle el pelo, jefe, pero son títulos locos que nos inventamos nosotros los adultos. Entonces el niño, si es el jefe o no es el jefe o sea lo que sea, a ellos no les importa competir con nadie, ni les importan los títulos ni nada de eso. Allá es a donde quiere nuestro Señor Jesús que nosotros lleguemos. No presume, un niño no presume, nosotros andamos presumiendo, es que fui
es que tengo, es que hice, es que... Y presumimos solamente a veces por generar envidia en los demás. Un niño no. Y si un niño le cuenta a usted que fue a otro sitio maravilloso a revisar y no sé qué, es porque lo está contando para que tal vez usted pueda ir o para que usted trate de imaginarse y viva esa maravilla que él vio. Son felices con lo poco o con lo mucho que tienen. Yo crecí en un pueblo, ya les he contado en otras prédicas, yo nací en un pueblo en Santander, soy hijo de una madre soltera y una madre soltera con 8 hijos. Entonces, imagínense, y en un pueblo donde no hay trabajo más que el trabajo del campo. Entonces, imagínense la necesidad en la cual yo crecí. Pero no lo digo por renegar, no lo digo por pelear con Dios, porque es que me faltó mucho. No, al contrario, lo digo con amor y lo digo para contar mi experiencia y para argumentar el mensaje. Yo recuerdo que no tenía nada, yo andaba tenía como 2 pantalonetas, tal vez 2 camisetas, y andaba descalzo por todas las calles, yo me acuerdo. Y era feliz, a mí no me faltaba nada. Tenía mi comida que mi mamá, yo no sé cómo hacía, pero nos daba de comer a los 8. Era feliz, llegaba la Navidad y a todos los niños, a la mayoría los ponían a estrenar, les daban juguetes, y le cuento yo la historia a mi esposa, no me deja mentir, todos tenían un juguete nuevo, yo no, pero yo no estaba triste, al contrario, yo me la pasaba con los que les regalaban juguetes y eso, porque de vez en cuando me prestaban el juguete y jugaba yo y era feliz. No necesitaba que me regalaran un juguete. Cuando eso también divertido era quemar pólvora allá en el pueblo, esa era la tradición. Y a los niños les daban dinero para que compraran. Yo no tenía, porque ¿quién me iba a dar? Pero era feliz viéndolos quemar esa pólvora. Y por ahí uno que otro me daba algo para quemar y yo recuerdo mi niñez con tanta alegría. Y a veces me critico también, porque si yo no tenía nada, era feliz. Y ahora tengo un poquito más y someto mi felicidad a lo que pudiera tener de más. Entonces, volvamos ese corazón al corazón del niño. Con poco o con nada podemos ser felices y no condicionarlo al poder o a lo que podamos tener en tema económico. Les voy a contar una historia de un sobrino para que se den cuenta la humildad del corazón de un niño. Y fue en Villao, pasó también, te contaba que mi esposa, que la familia es de Villao. Nosotros tenemos un sobrino que se llama Matías y fue el primer nieto de mis suegros y fue el primer sobrino de la familia de mi esposa. Entonces, pues todos, y bueno, yo también, obviamente, todos lo queríamos muchísimo porque es el primer sobrino de la familia de ellos, pues porque yo con 7 hermanos más, imagínense cuántos puedo tener. Entonces todos, con ese amor profundo a él, porque era el único y él tenía que viajar. Él viajaba con sus papás, se lo iban a llevar muy lejos, y nosotros con mi esposa no teníamos a Gabriela, juntamos, ahorramos para darle un buen regalo esa Navidad que estábamos pasando en Villavicencio. Entonces ahorramos y dijimos, no, que este regalo que es por mucho tiempo va a ser el último que va a compartir con nosotros, comprémosle un súper regalo. Y se lo regalamos, y se lo damos, para que él nos recuerde con mucho amor, queriendo pensar que el corazón del niño es igual al de nosotros. Los papás también le dieron un súper regalo. Los tíos, por parte de la mamá, son adinerados, digamos, que tienen más modos, y tenían más modos, porque nosotros en ese tiempo también, pues, nos tocaba lucharla. Pero bueno, compramos el regalo, los papás le dieron un buen regalo, le llevaron regalos costosos. Diana, mi esposa, tiene una hermana, Angélica, yo creo que varios la conocemos acá, y ella estaba estudiando y estaba trabajando. Entonces, cuando uno estudia y trabaja, pues el dinero como que no alcanza, como que más bien vive uno alcanzado. Pero ella, en el amor también de su corazón, pues no quería que se fuera la Navidad sin darle un obsequio. ¿Qué hizo? Pues fue a un remate y compró un carrito de 5,000 pesos. Un carrito loco de esos que alumbran y que son de cuerda. Adivinen cuál fue el regalo que más le gustó a Matías. Y mi esposa sabe que no miento.
Adivinen con cuál jugó toda la noche y con cuál jugó el resto de días. Todos los juguetes costosos allá a un lado y Matías jugando con ese carrito de 5,000 pesos. Ese es el corazón humilde que quiere nuestro Señor Jesús que tengamos nosotros. Que no permitamos que la humildad se escape de nuestras vidas, de nuestros corazones. Aprendamos a ver con mucho amor lo verdaderamente importante, no lo costoso, sino lo valioso. Es diferente lo costoso a lo valioso. ¿Qué tenemos nosotros de valioso? Nuestras vidas, y demos gracias a Dios por eso. Nuestra salud es valiosísima y demos gracias a Dios por eso. Tenemos nuestro trabajo, los que tenemos esa bendición, y demos gracias a Dios por eso. Tenemos algo valiosísimo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá. Tenemos nuestra familia que es muy valiosa para nosotros. Demos gracias a Dios por eso. ¿Y sabe cuánto cuesta tener todas estas bendiciones? No cuesta nada. Todo eso nos lo regala nuestro Padre. A nuestro Señor Jesús también tengámoslo como algo muy valioso en nuestros corazones. A nuestro Padre es algo muy valioso que tenemos en cada una de nuestras vidas, y algo muy valioso también que tenemos nosotros aquí y que tenemos que apreciar, y es a nuestra amada iglesia. Y como dice el pastor Andrei, no hablamos del local, no hablamos de este recinto, hablamos de usted, de todos nosotros congregados acá, reunidos para darle gracias a Dios, para adorarle y para decirle que solo Él es nuestro Padre. Miremos qué dice la palabra de Dios acerca de la humildad. Ya lo definimos desde la lógica humana, y mire que es muy diciente. Es el conocimiento que yo tengo de lo débil que soy y de las limitaciones que tengo. Y encontramos en Santiago 4:6, y nos dice este versículo: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Entonces puedo ser súper poderoso, puedo tener muchísimo dinero, pero si no soy humilde, pues simplemente me voy a perder de la gracia de mi Señor. Tenemos como tercera actitud, como tercer punto, que el corazón del niño no conoce el rencor. Tiene un corazón tan limpio que por más que los ofendan, por más que los lastimen, por más que atenten contra ellos, lloran un poco y luego olvidan y perdonan para seguir adelante. Otro ejemplo que yo tengo, y seguramente en cada una de sus familias también lo ven. Gabriela tiene un sobrinito que se llama Ian también, que a veces viene acá a la iglesia. Se llevan un año. Gabriela tiene 6, Ian tiene 7. Y juegan, y por cuestión de sus juegos resultan peleando, y entonces discuten y lloran y pelean, y luego a los 5 minutos yo me rasco la cabeza mirándolos que están otra vez jugando. Entonces digo, ¿y cómo lo hicieron tan rápido? Muchas veces siguen jugando sin siquiera pedirse perdón, porque el corazón de ellos no tiene orgullo. Basta solo con que el uno le haga un gesto o con que el otro le dé una sonrisa y continúan jugando en ese juego que traían, continúan en esa actividad que estaban haciendo. Y nosotros tenemos ese corazón. Les pregunto, amada iglesia, es que me dijo, y si no me pide perdón, pues yo no le hablo. Volvamos el corazón, nuestro corazón, al corazón de un niño. Hay otros que son más sagaces, porque somos más sagaces. Es que yo perdono, pero no olvido. Es que yo perdono, pero no olvido. Quitemos eso de nuestro corazón, arranquémoslo. Queremos tener un corazón limpio, queremos ver la gracia de nuestro Señor. Tenemos que tener un corazón limpio y tenemos que quitar ese orgullo. Si me pide perdón, ok, yo lo perdono y seguimos. ¿Por qué tenemos que ofrecer el perdón condicionado a si me lo pide o no? ¿Será que el Señor actúa de esa manera? También me viene a la mente la historia, la parábola de nuestro Señor Jesús,
del rey. ¿La recuerdan? De una persona que le debía un dinero al rey, y el rey le perdonó su deuda, y él sale, ¿qué es lo primero que hace? Ir a coger por el cuello a otra persona que le debía tal vez mucho menos dinero de lo que él le debía al rey, y enjuiciarla y tratarla mal, y hasta la cárcel lo iba a mandar. Entonces yo digo, ahí como que no cuadra una cosa con esa parábola, porque yo me pongo en oración y le digo: Señor, perdóname por todas mis fallas, que son muchísimas, las mías, hablo de las mías, las de ustedes tal vez son menos, pero hablo de las mías. Mis fallas son muchísimas, y me arrodillo y le digo: Señor, perdóname por A, por B, por C, y son muchísimas las fallas. Y salgo de estar en la presencia del rey, que me dijo: hijo, yo te perdono, y salgo y, no, por aquí no, porque no le quiero hablar a ese man que me trató mal. No estaremos haciendo lo mismo que hizo esa persona que el rey le perdonó su deuda. Entonces volvemos a la invitación. Nuestro corazón tiene que volver a ser como el de un niño. Quitemos ese orgullo, perdonemos pues al que nos ha ofendido. Tal vez han escuchado otra historia, llamo yo, con todo respeto, otra historia de la Biblia, y es la de José. ¿Se acuerdan? Que lo cogieron, lo metieron dentro de un hueco, luego se lo vendieron como esclavo, y llegó a Egipto y todo lo demás. Y después José volvió a encontrarse con sus hermanos. Y en la historia que yo he leído, José apenas los vio, ¿qué hizo? Puso a llorar y los perdonó, ¿cierto? De una vez. Y no estuvo esperando de que vinieran a pedirle perdón, porque ellos ni siquiera lo conocían, qué perdón le iban a pedir. José de una vez los perdonó. Ese es el corazón que agrada a Dios. Encontramos en Mateo 5:8 que nos dice nuestro Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Volvemos a el tema que estamos tratando: limpiar nuestro corazón. ¿Cómo lo limpio? Quitando el rencor. ¿Cómo lo limpio? Quitando el orgullo. ¿Cómo lo limpio? Dando perdón. ¿Cómo lo limpio? Quitando los afanes, el estrés, todo eso que no nos deja estar en la presencia de nuestro Señor. Tener un corazón limpio es no cargar con palabras que me dijeron, con las ofensas que me hicieron, con los rechazos que tuvieron hacia mí, con las traiciones que me dejaron. Hoy quiero que saquemos todo eso de nuestro corazón para ver la gracia de nuestro Señor. Arranquemos todas estas cargas de las que estamos hablando y quitémoslas de nuestro corazón, botémoslas allá al olvido, para recibir esa paz que nos promete nuestro Señor Jesús, esa paz en el corazón. Creemos nosotros que si yo odio a la persona que me ofendió, entonces él es el que se siente mal y es el que se siente cargado. Yo creo que no. Cuando yo odio a la persona o cuando no perdono, el que me estoy amargando soy yo mismo. El que me estoy haciendo daño soy yo mismo. Porque apenas lo veo pasar, de una vez como que me hierve la sangre y yo soy el que me daño el día. La otra persona tal vez no pasó y ni siquiera me vio, pero yo, con no ofrecer el perdón, ya estoy dañando mi corazón. El orgullo no nos deja perdonar y olvidar. Entonces volvemos a la parábola del rey, tengámosla presente. No puedo ir a la presencia de Dios a decirle: Señor, perdóname, si yo no he perdonado. Ahorita se me viene a la mente otra cosa que leí también en la palabra, que dice que cuando vayas al altar con la ofrenda, algo así, estoy parafraseando, pero te acuerdas que estás enojado con tu hermano, entonces deja tu ofrenda ahí y primero ve y reconcíliate, y ahí sí vienes a la gracia de Dios. Entonces pongámosle la inteligencia humana. No voy a salir perdonado de la presencia de Dios a despreciar o a odiar al que me ofendió. Volvamos ese corazón al corazón como al corazón de un niño. Tenemos el cuarto punto, la cuarta actitud, y esto más que una actitud es una justificación
que tenía mi Señor Jesús pues una argumentación que tenía mi Señor Jesús para hablarle a los discípulos. ¿Por qué les dijo háganse como un niño? Porque en ese tiempo, y aún todavía hay muchas cosas que se aplican, el Señor Jesús pone el ejemplo de un niño, porque en esa época un niño no valía nada, para su familia tal vez, pero para el Estado, para la sociedad, no valía nada, no contaba en los censos, no podían valerse por sí mismos, no podían ir a la guerra. ¿A cuál niño mandaban a la guerra? Entonces no era útil para el Estado, no tenía valor, no tenía, o digamos que sí tenía valor, porque era muy valioso, pero no tenía costo, no servía para los fines de la sociedad, para los fines del Estado. Sus palabras tal vez no eran muy importantes. A veces nos pasan con nuestros hijos, que a veces no escuchamos lo que ellos nos dicen y pensamos que sus palabras no son importantes. Y a veces, la mayoría de las veces, sus palabras son más importantes que lo que estoy pensando yo con mi lógica humana. Porque a veces, no sé si a ustedes sí les debe pasar, a veces están metidos en un problema y el niño tiene una solución. Papá, ¿por qué no hace esto? Y uno dice, sí, ¿por qué no lo hago? O otras veces, ¿usted qué va a saber? Déjeme a mí, que yo soy el que sé resolver mis problemas. De pronto no sabemos resolver los problemas, de pronto sabemos es envolver más esos problemas, enredarnos más en la solución. Entonces, aún a los niños pues no eran tomados muy en cuenta en ese contexto. Por eso, mientras los discípulos discutían quién sería el mayor, pues Jesús les decía, háganse como un niño, no importan las jerarquías, no importan los poderes, háganse como un niño, que un niño a la vista de todos pues no tiene ningún valor, con todo el respeto y en el buen sentido de la palabra. Lo que dice, o lo que nos demuestra Jesús, es que la grandeza de una persona no se mide por sus títulos, por su dinero, por su poder, sino que la verdadera grandeza se halla en la humildad y en la sencillez del corazón de esa persona. Y queremos saber cómo se halla esa humildad y esa sencillez. Volvamos nuestro corazón al corazón de un niño. No valían nada los niños. ¿Recuerdan la historia de David? Que llegó el profeta enviado por Dios a ungir al nuevo rey, al nuevo líder, y llegó allá. Y yo leí, con todo respeto lo digo, que hasta el mismo profeta se confundió, porque el profeta le sacaron allá el primer hijo, de 7 era Andrei, le sacan al primer hijo y era lo que yo imagino, según lo que leo, es que el hombre era como fornido, como bien parado, musculoso, era fuerte. Y entonces el profeta dice, Señor, seguramente ese es tu ungido, se ve fuerte. Y el Señor dice, no, ese no es. El profeta también se dejó llevar por su inteligencia humana, se deja llevar por las apariencias, como nos pasa también a nosotros. Entonces, claro, yo también voy allá y me sacan semejante macacán, decimos nosotros, y decimos, ese es. Y resulta que no. Les fueron sacando uno a uno, de ahí para abajo, y el Señor a todos les dice, ese no es, ese no es, ese no es, y ese no es. Hasta que el papá de David dice, pues ya no tengo más, ni siquiera le daba el valor al hijo menor. Y entonces el mismo profeta tiene que preguntarle, ¿y no tiene más hijos? Le dice, sí, se acordó. Hay el menor que está cuidando el rebaño. No tenía ni siquiera valor, en el buen sentido de la palabra, no tenía ni siquiera valor para su padre. Por eso ni siquiera lo mostró al profeta para que lo ungiera. Y fíjense cómo la inteligencia, la lógica del hombre, como que no concuerda con la lógica divina de nuestro Padre. Le traen a este hijo, bueno, la Biblia lo pinta hermoso, lo pinta, o es lo que alcanza uno a imaginar, a percibir en la lectura, de que sí es muy lindo y demás, pero yo no lo percibo como fuerte. Pues es un joven, es un niño, ni siquiera ha ido a la guerra, no ha entrenado, ni siquiera hace trabajos fuertes, cuida el rebaño. Y en la lógica
divina de nuestro Padre, dice, ese es. ¿Por qué? Porque no se fija en su apariencia física, no se fija en lo que sabe, en lo que ha vivido, se fija en la humildad y en la sencillez que tiene su corazón. Entonces allá es a donde nosotros debemos llegar, a tener esa humildad, esa sencillez en nuestro corazón. Mientras los discípulos discutían quién sería el mayor, pues Jesús mostró que los grandes en su reino son los humildes. Y para nosotros, ¿qué debe significar? No vivir buscando títulos o estructuras jerárquicas del Todopoderoso. No vivir buscando aplausos ni superioridad ante los demás. Ser libre siempre del orgullo y del deseo de comparación. Y encontrar valor en servir sin pasarse a querer sobresalir. Entonces siempre encontrar esa humildad en servir. Recordemos que también Jesús les dijo en algún pasaje, o nos dice, es mejor hablar en presente. Jesús nos dice en su palabra que el que quiera ser el más grande es el que tiene que ser el servidor de los demás. Entonces volvamos ese corazón a un corazón humilde como el de un niño. Quinta y última actitud, el niño es dócil. ¿Y a qué nos referimos con que el niño es dócil? Es fácil de guiar, es fácil de enseñar. Usted coge a su hijo y le enseña algo y es súper fácil, él le hace caso, él no le lleva la contraria. Si usted le dice es por aquí, él va por allá. Si usted le dice se hace de esta manera, aunque usted como papá esté errado, pues él lo hace de esa manera, porque confía en usted, porque usted es el padre y porque usted es el héroe para él y usted es el ejemplo a seguir. Él no le lleva la contraria. ¿Por qué nosotros le llevamos la contraria a nuestro Señor? Porque si nos dice es por aquí, nosotros queremos irnos por otro lado. Volvamos nuestro corazón al corazón de un niño y volvámoslo dócil. Jesús nos quiere enseñar, nuestro Padre nos quiere enseñar. Estemos siempre dispuestos a aprender, tal cual como lo hace un niño. Un niño siempre quiere aprender. O los que tenemos niños, sobre todo por ahí de 6 a 10 años, papá, ¿cómo se hace? ¿Me dejas ayudarte? ¿Me dejas? Seamos así con nuestro Padre. Papá, quiero aprender de ti. Te necesito en mi vida. Un niño no necesita entender lo que usted le está enseñando para hacerle caso. Nosotros queremos entender y queremos debatir la voluntad de Dios. Nosotros queremos, ¿y por qué? ¿Pero por qué? Déjeme ver por qué. Volvamos el corazón al corazón de un niño. Está bien que no lo entendamos todo, pero debemos obedecer a nuestro Padre, convencidos de que de su voluntad, solo vienen bendiciones, aun cuando no lo entendamos. ¿O a cuántos no nos ha ocurrido? A mí me ha ocurrido. A veces tiene una bendición grandísima para mí. No sé, tiene un súper trabajo para mí, el mejor de los trabajos, pero adivine qué tiene que hacer nuestro Padre para darme ese trabajo. Entonces primero tengo que sacarlo de allá, hacer que lo echen, hacer que lo despidan, hacer que renuncie, que se emberraque y que en su orgullo diga no, ya no trabajo más con usted. Pues tiene que sacarme de lo que tengo para darme una bendición mejor. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en el me echaron y ahora ¿con qué voy a vivir? No nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí, quedémonos y pensemos que si la voluntad de mi Padre es que me echen de este trabajo, es porque tiene uno muchísimo, pero muchísimo mejor para mí. Dios no busca personas perfectas, el único perfecto es Él, y Él sabe que por ninguno somos perfectos. Busca corazones moldeables, corazones que se dejen guiar, corazones de niños. Si eres dócil, Dios puede cambiar tu carácter, tus pensamientos y tu destino. Hemos escuchado a Andrei también, y perdóneme Andrei por exponerlo, que tenía una guerra, Andrei, interna con el tema del carácter. ¿Del mal genio era Andrei? Sí.
de que era muy iracundo, vean, su esposa lo denunció. Lo dijo Sí, y se lo sintió como con alma. Salió, No lo dijo por decirlo. salió del corazón. Andrei tenía una lucha interna con el mal genio, porque era muy mal geniado. Y trató de corregirlo, y trató de corregirlo, y trató de corregirlo. Y adivinen que en las fuerzas de él. Y nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Tenemos que dejarnos guiar del que sabe. Dejémonos guiar de nuestro Padre. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón y en oración pedirle que nos guíe y que nos enseñe a ser mejor. Yo en mis oraciones siempre le digo a mi Señor: yo solo no puedo, te necesito en mi vida, y seguramente todos lo necesitamos en nuestra vida. Si nos guiamos por nuestra inteligencia y por nuestras fuerzas, la cosa no funciona. Siempre démosle el lugar que le corresponde para que Él pueda actuar en nuestra vida. Ser dócil significa, primero, escuchar sin discutir. Si yo me pongo a discutir antes de que el Señor me esté hablando, pues como que no voy a escuchar, ¿cierto? Entonces, primero escucho y luego actúo. Pero si discuto, no voy a escuchar lo que tienen para mí. Confío, aunque no entiendo. ¿Se acuerdan la prédica de Yair hace algunos domingos, que decía que la bendición de Dios que recibimos cuando hacemos su voluntad, aun cuando no entendemos por qué lo hacemos, que fue una muy bonita prédica, pues entonces confiemos, aunque no entendamos. Obedezcamos con alegría y dejémonos guiar siempre de nuestro Padre. Con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. ¿Y de qué podemos aprender? Encontramos acá en Mateo 11:29 que el mismo Jesús nos dice, te regalo la diapositiva, gracias. En Mateo 11:19 el mismo Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces volvemos otra vez a esa mansedumbre de nuestro corazón, a esa humildad que debemos tener, y nos lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Un niño es dócil porque sabe que está en manos de alguien que lo ama, ¿cierto? El niño confía plenamente en su padre y por eso le hace caso. Nosotros debemos entregarle así el corazón a nuestro Padre. Confiemos en Él porque tenemos claro, porque sabemos que Él nos ama y nunca va a hacer nada para dañarnos. No endurezcamos el corazón, no discutamos contra su voluntad, lo que les decía hace un momento. ¿Por qué me echaron? ¿Porque le tiene algo más grande? ¿Por qué me pasa? Pues porque viene una bendición mejor. No nos quedemos en la prueba, lleguemos hasta lo último, a la bendición. Dejemos que Él nos guíe, nos enseñe y nos moldee. Para resumir, ser como niños no es una invitación a la inmadurez, sino a recuperar lo esencial que hemos estado perdiendo en esos afanes de la vida. Tenemos que recuperar la confianza en nuestro Padre, la humildad de nuestro corazón, la capacidad de perdonar sin orgullos, la sencillez y las ganas de aprender y de dejarnos enseñar. Jesús nos recuerda que el reino de los cielos no se alcanza por poder, por títulos, por dinero, ni nada de eso, sino por un corazón limpio y dispuesto. En nuestra vida diaria esto significa dejar de vivir cargados. Recuerda que les he estado diciendo, quitemos todo ese peso de nuestro corazón para disfrutar de su gracia. Dejemos de pelear con la voluntad de nuestro Padre. Significa que debemos volver a descansar en Dios, a no tratar de resolverlo todo con nuestras fuerzas, porque como Andrei, pues no vamos a ser capaces. Si no pudo Andrei, que es el pastor, ahora podremos nosotros. Siempre pidámosle esa ayuda a nuestro Padre, siempre pidámosle esa ayuda a nuestro Señor. Amén. Ojo, pero ser como niños es vivir libres, pero
sin libertinaje. Entonces, soy libre en mi corazón, soy libre en mi vida, pero haciendo la voluntad de mi Padre. Que estas enseñanzas se convierten en un estilo de vida, y ya finalizo ahora sí con esto. Les tengo una tarea, y la tarea dice que nosotros debemos confiar más y competir menos. Debemos perdonar más y guardar menos. ¿Dónde? En nuestro corazón. Debemos escuchar más y discutir menos, y valorar más y presumir menos. Ese es el mensaje que les traía, que les quería compartir. Yo solamente soy el mensajero de nuestro Padre.